en el aspecto profesional, yo me especialicé en medicina interna, pero realmente en 2005 hice un máster de cuidados paliativos y desde ahí pues me he centrado, mi vocación es en la atención de enfermos crónicos, frágiles, paliativos, eso el aspecto profesional. Y luego en el aspecto personal pues estoy en el camino budista, más concretamente el budismo tibetano hace 26 años. Y he tenido también la fortuna de poder como hacer compatible mi aspecto profesional y mi aspecto personal, porque en el año 2000 creé una asociación de voluntariados de acompañamiento a enfermos al final de la vida que se llama Potala Hospice. Esta asociación está vinculada, es parte de uno de los proyectos de servicio social de la fundación a la que pertenezco. Yo pertenezco a la FPMT, que significa la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. Y la FPMT pues tiene diferentes proyectos de servicio social. Uno de estos proyectos son precisamente pues los grupos hospice, que en cada país pues tienen desarrollo diferente, pero básicamente son grupos para acompañar a personas en situación de final de vida y a sus familiares y también en el duelo. Y pues aquí en España pues tenemos el Potala Hospice. Bueno, la muerte en Occidente está muy influida por el materialismo científico, por esa visión como biologicista y mecánica de la medicina, en que solo contempla como una parte física, como la persona enferma pues es como un cuerpo enfermo y no hay nada más. Y claro, esto es el mundo con este materialismo, es la sociedad influida por esto, pues se ha alejado del aporte de las grandes tradiciones espirituales que precisamente nos hablan de la multidimensionalidad de los seres vivos, ¿no? Que no solo somos un cuerpo, sino que somos algo más también. Que, pues para mí lo que veo y en mi experiencia es que también, claro, en la sociedad actual, este materialismo, con hay una pérdida, hay una gran pérdida de sentido, ese alejamiento de esa enseñanza profunda de las grandes tradiciones religiosas, de el reflexionar sobre lo sagrado, sobre el sentido de la vida. En la sociedad moderna como que hay una pérdida de sentido también y hay unos objetivos también muy materialistas. Se nos lleva, se nos enseña, se nos inculca objetivos sobre todo de tener éxito, de tener cada vez más, de hacer cada vez más. Se inculca la competitividad en los colegios, desde los colegios a los niños. Los niños de hoy en día, nuestros niños, lo tienen como todo fácil. También es una sociedad también como de la rapidez, todo rápido, la eficacia, sí, todo fácil y a pedir de boca. Y los niños pues cada vez lo tienen, como las últimas generaciones, lo tienen todo muy fácil. Y esto nos hace de alguna manera, nos hace débiles, nos hace frágiles. Yo me encuentro, y bueno, muchos compañeros lo comentamos también entre nosotros los profesionales, pues en las urgencias, la gente hoy en día tiene una tolerancia bajísima al dolor y al sufrimiento. No quieren sentir nada. Y hace poco, por ejemplo, tuve un paciente mayor, tenía 2 hijos, señor viudo, y el señor, su última semana de vida,
se agitó muchísimo. Hay personas que 8 días antes de la muerte tienen un cuadro de agitación grandísima, pues, por muchos factores, no aceptación, y él empezó a agitarse muchísimo, muchísimo. Le tuve que poner muchísima medicación para intentar calmarlo y no le hacía efecto. Y los hijos, pobres, lo pasaron muy mal, lo estaban pasando fatal, fatal, sufrían muchísimo. Le acompañaban, es verdad, estaban con él con paciencia, pero no podían y me pedían. Tuve que ponerle una bomba de sedación, terminó el señor, lo tuve que sedar porque estaba muy agitado, no dormía, y lo estaba pasando mal también realmente. Pero ya cuando le puse la perfusión y se quedó tranquilo, estaba tranquilo, y los hijos lo estaban pasando muy mal, no podían estar con él. Estaban un ratito, se iban, y el hijo llorando, un día, el último día, me decía, por favor, doctora, es que da igual, póngale algo para pararle el corazón, ya, ya. Y iban y el señor, pues no iban un ratito, estaban con él, pero se volvían a marchar. El señor murió ese día, falleció solo, y a mí me daba mucha pena porque yo sabía veía que a estos hijos les iba a quedar un recuerdo muy doloroso de la muerte de su padre. Entonces, claro, fíjate, esta actitud, ya hablaré en alguna de las sesiones sobre el sufrimiento que hay en la muerte, ¿no? Que hay un sufrimiento que hace parte del proceso de la muerte, pero claro, por una situación que vamos a sufrir en un grado 2 o 3, pues sufrimos 10 y 20 veces más por esta actitud. Sí, sí, y siguiendo con lo que estaba diciendo antes, yo el primer inconveniente que veo es que claro, que no estamos preparados para acompañar la muerte del otro. Y me encuentro a veces familiares que no están como física y emocionalmente disponibles para su familiar, ¿m? por ese rechazo que hay, esa falta también de comprensión de todo lo que está ocurriendo en ese momento. Claro, claro que existen. Pero bueno, primero decir a ver, es muy difícil aceptar la muerte. Eso de aceptar la muerte se dice fácil y no es fácil, ¿eh? Es difícil lo primero aceptar la muerte porque ninguno estamos preparados para morir realmente. Y es un trabajo largo. Y no va en la edad tampoco, no va en la edad. Yo he tenido pacientes mayores, por ejemplo, tuve una paciente de 95 años que me decía, doctora, usted póngame buena porque yo todavía tengo mucho que hacer, yo todavía tengo mucha guerra que dar. Y también recuerdo otra que tenía Alzheimer y en momentos así de lucidez le decía a la hija que la cuidaba, le decía, yo 84, tú 55, pero no me quiero morir. Entonces, bueno, es difícil aceptar la muerte, no es fácil, es un trabajo que debería empezar en vida desde pequeñitos, desde el jardín de infancia, pero claro, afortunadamente pues los seres humanos tenemos capacidad de aprender. Y por nuestro cerebro, como también veremos en alguna sesión, esa capacidad del cerebro de moldearse, la neuroplasticidad cerebral, pues tenemos esa capacidad de aprender y de adaptarnos. Claro, hay muchas herramientas y hoy en día, por ejemplo, bueno, las grandes tradiciones espirituales ofrecen herramientas para prepararte para la muerte, para aceptar la muerte. Hay muchos grupos, muchas asociaciones,
también que realizan un trabajo no solo de acompañamiento, sino también de educación a la sociedad, que es importante, muchas actividades que se hacen, por ejemplo, está muy de moda hoy en día los Death Café, los cafés de la muerte, que son grupos de personas que se reúnen o en una casa o en una cafetería a hablar de la muerte mientras te tomas un café. Es una forma como de naturalizar la muerte, de integrar la muerte para mejorar la vida. Sí, claro, vivir con conciencia de esa mortalidad es, al contrario de ser algo como, hay gente que podría decir, uy, pero qué triste, ¿no? O qué morboso estar pensando en eso. No, te da realmente como esa premura de decir realmente y sentir. De verdad que es que si yo me puedo morir en cualquier momento y no sé cuál va a ser ese momento, pues voy a aprovechar mi vida haciéndola significativa. Y es lo que te hace es aprovechar la vida. Recuerdo cuando a Elizabeth Kubler-Ross le preguntaron en una entrevista que le habían enseñado todos esos enfermos a los que había acompañado. Y ella dijo que todos esos enfermos le habían enseñado no a morir, sino a vivir. Los enfermos realmente son grandes maestros. A mí lo que me han enseñado mucho a establecer prioridades en mi vida, a valorar las cosas sencillas, a valorar lo importante. Te quita mucha tontería, Y también es increíble, ya desde el punto de vista profesional. Estudias muchos libros y nosotros en medicina pues muchísimo. Hay muchos cursos, haces muchos cursos de comunicación y lo tienes como todo aquí. A veces lo que dicen los libros es una cosa y luego la realidad es otra, y lo tienes como el conocimiento como muy intelectual, muy a nivel intelectual. Y luego cuando te relacionas con el enfermo es el que te enseña, el que realmente luego te dice, te demuestra, mira, pues es que eso que has estudiado no va por ahí, o eso que has estudiado es así, es esto. Me acuerdo ahora por ejemplo, con una paciente, hablando cuando hablemos sobre la importancia de la escucha a la hora de acompañar, que fue la que me enseñó realmente el valor de la presencia, la presencia y la escucha. Entonces estaba yo con una paciente en su casa, yo la veía en domicilio, y ella tenía un cáncer avanzado, y bueno, llegó y me preparó un café y me invitó a tomar un café en el salón. Yo ya después de explorarla, a ver cómo estaba, y bueno, y nos sentamos a tomar un café. Y llegó un momento en que se hizo un silencio absoluto, nos quedamos como en silencio. Menos mal yo tenía la taza de café para juguetear y estaba yo como por dentro con mi incómoda en ese silencio, ¿no? Y pensando, ¿y qué digo? Y ahora ¿qué conversación pongo? Y estaba yo aquí esto fue en mis principios. Y de repente me dice ella, doctora, me gusta su compañía. Entonces, ahí aprendí como el valor del silencio, de que no siempre tenemos que estar diciendo algo, y de la presencia también. Bueno, el conocimiento del budismo, particularmente del budismo tibetano, bueno, es amplísimo, es muy amplio y muy profundo.
uno de los temas de las sesiones que tendremos, pues hablaré precisamente de esto, cómo ayuda el budismo a integrar la muerte, porque es un tema bastante amplio. En el budismo casi que toda la enseñanza budista te lleva a saber manejarte en estas dos situaciones, en la vida, pero en la muerte. Y toda la enseñanza budista es una preparación para el momento de la muerte. A mí lo primero, y que me parece importantísimo porque es uno de los obstáculos que nos encontramos mucho cuando nos llega un paciente en esa situación de final de vida, es que los familiares deben conocer, y claro, eso hace parte como de la educación que debemos dar los profesionales y la información que debemos dar los profesionales a los familiares, y es conocer, porque ya la conocemos, la evolución natural de las enfermedades, y cómo va cambiando una enfermedad, digamos, tiene tres grandes fases. Una fase inicial, digamos, curativa, ya una fase avanzada y luego la etapa final. Y en cada una de estas fases las prioridades van cambiando, los tratamientos van cambiando. Cuando una persona entra en esas etapas avanzadas, es que hay que cambiar el chip completamente. Ya el objetivo no es curar, el objetivo es el bienestar y es más cuidar. Y esto algunos familiares no lo tienen claro, esa historia natural y como el momento en el que está su familiar. Y entonces te vienen o entran como en una actitud de lucha y luchar. Y entonces te vienen o con actitudes reivindicativas o exigiéndote tratamientos agresivos que no tienen efectividad, o se meten en ires y venires al hospital, consultas con especialistas que no tienen sentido. Y esto, claro, el primero que lo sufre es el enfermo, ¿no? Primero hablamos del sufrimiento que tiene la persona, que puede tener el enfermo, y luego también hay unas cuestiones incluso de tipo ético, que tienen que ver con el adecuado uso de los recursos, ¿no? Entonces, en esas situaciones es en que empiezan los tratamientos a no ser efectivos, pues hay que cambiar tratamientos, igual hay que quitar tratamientos y adecuarlos a la situación. Eso es muy importante, esa información a los familiares de la historia natural, de las enfermedades y las prioridades, las necesidades de la persona en cada fase. Y esto los pacientes, como con esa lucidez que tienen algunos, me lo dicen, ¿no? A veces lo dice, el propio paciente lo expresa, dice, bueno, es que están perdiendo el tiempo conmigo. ¿Por qué no utilizan estos tratamientos o esto realmente en alguien que lo necesite? El duelo es otro tema que hoy en día en nuestra sociedad es como tabú. Primero, pues para la persona que está pasando un proceso de duelo, lo primero y la recomendación es que se permita sentir el dolor y todas las emociones que surgen en el duelo. Es un proceso duro, puede ser largo, digamos que es como un desierto que hay que atravesar. Eso por parte de la persona que está en proceso de duelo. Y luego aquí es muy importante, es importantísimo la actitud del entorno, y es permitir que la persona pueda expresar todas esas emociones que surgen. Y aquí son muy importantes, por ejemplo, los grupos de duelo, y es importante el poder tener esa expresión emocional, porque una de los requisitos precisamente para una adecuada elaboración del duelo es pues que la persona pueda expresar las emociones, la tristeza, hablar de su ser perdido
y en la sociedad actualmente pues no se le permite. No se permite, lo que se intenta es pues también no hables de eso, o distraerla, venga, vámonos al cine, o vamos al teatro, o tómate un café, no te martirices más, él ya está bien en el cielo. Todas estas frases también aprendidas socialmente que intentan pues dar un poco de consuelo, pero que realmente no son útiles y lo que cortan es la expresión emocional. Y un requisito para poder elaborar el duelo es precisamente poder expresar la tristeza. Ujú. A ver, bueno, bueno, eso primero, no solo en la sociedad occidental, también casi a nivel mundial, es lo primero, pues la falta de recursos. No hay un acceso realmente adecuado en número a todas las personas que lo necesitarían de lo que es la atención paliativa. ¿Mm? En España, pues se calcula que al año mueren 80.000 personas que hubiesen necesitado atención paliativa sin tenerla. Esa es una de las cosas a mejorar. Y otra muchísimo importantísimo, la formación y la educación. No solo la formación a los profesionales, también a la sociedad, la educación a la sociedad en la muerte, para quitar como estas ideas que todavía se tienen, y profesionales también, sobre lo que son los cuidados paliativos, por ejemplo, que todavía hoy en día se tiene la idea de que los cuidados paliativos, pues, eso es para los últimos momentos. Es que si no, si mi padre o mi madre va a cuidados paliativos, es que se va a morir ya, y mi madre no se está muriendo, o ya eso es para que lo ceden en situación de agonía. Y, por ejemplo, profesionales, que son los que deben derivar a los pacientes, a veces tienen todavía esa idea de que es como ya para el final, y ya cuando la persona prácticamente ya le queda poco tiempo, y por si necesita una sedación. Entonces es cambiar esos conceptos, por eso es la formación. En España, por ejemplo, ya hablando de España, es muy importante y es una necesidad ahora mismo de que los cuidados paliativos sean reconocidos como una especialidad. Eso se está desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, lleva años con esta lucha, esta petición, y es algo como muy urgente poder estructurar la atención paliativa para que pueda ser, pueda ser proporcionada por profesionales entrenados, porque en Europa ya hay muchos países en los que la medicina paliativa es una especialidad, y aquí en España todavía no, y eso es algo muy urgente en España ahora mismo, en este momento. Sí, es importante, claro, tanto para las personas. No hay que ser profesional para hacer un curso de este tipo, porque la muerte es algo que nos atañe a los seres humanos. Y también pues es una herramienta más para ti como profesional, para poder entender lo que está pasando, aconteciendo al paciente, y aumentar un poco más esa sensibilidad que ya tenemos los profesionales. Es como una herramienta más, un recurso más. Sí. Sí, pues realmente muchas. Tengo muchas experiencias de pacientes que recuerdo. A todos los pacientes les coges cariño, pero claro, hay unos que te impactan más o conectas más. Y luego a la hora de aprendizaje, lo que decía antes, que son realmente los que te enseñan realmente cómo es, por dónde va la historia, de qué va la historia. Y recuerdo una particularmente que puedo decir que esa me marcó,
Y fue como en mis inicios, claro, en mis inicios después del máster de paliativos, y estaba yo en un servicio de atención domiciliaria, pacientes en domicilio, y era una paciente que yo veía en domicilio. Y esta paciente, esta situación que ocurrió, me enseñó a que cada persona necesita un tiempo para morir y cada persona tiene su momento para morir. Porque a veces tenemos como mucha prisa. Uno de los ingredientes del acompañamiento espiritual es precisamente es la confianza y el respeto en el proceso de la persona. Claro, siempre con la intención de aliviar el sufrimiento, y acompañamos. Pero a veces hay situaciones de sufrimiento y también debemos saber acompañar y estar en esas situaciones, aunque no vayan de la manera en que nosotros quisiéramos que fuera. Y esta situación fue una situación que tuve pues en domicilio en mis comienzos. Y bueno, era una mujer, 84 años, tenía un cáncer de hígado muy avanzado, tenía su marido, el marido tenía 90 años, una hija, y en su último mes, cuando ya yo preveía que le quedaba poco tiempo de vida, vino una hermana de ella, ellos eran del País Vasco, muy religiosos, una familia muy unida, ella había tenido una vida muy plena, y vino su hermana monja a acompañarla. Y ya cuando la paciente ya entró en la fase final, muy final, muy avanzada, que ella casi no comía, no bebía prácticamente, estaba ya en cama todo el tiempo, muy delgada, muy amarilla por la afectación del hígado, que produce lo que se llama la ictericia, que es como esa coloración verdosa de la piel. Y ella me había dicho, ella me decía que ella quería descansar, no tenía miedo a la muerte, no tenía miedo a morir, su vida había sido muy satisfactoria y bueno, y estaba cansada ya. Entonces cuando llegó ese proceso final, ese momento ya final en que ya prácticamente no comía, pasaba la mayor parte del tiempo dormida, casi no bebía y no podía tragar, y un día pues dejó de orinar. No orinó porque no bebía poquísimo. Y pues estaba su hermana, yo hablaba mucho con la hermana me pedía consejos sobre cómo hablar con ella, ellas rezaban mucho. Tenía una estatua de un Jesús así, como de este tamaño, que le había regalado su abuela, y la hermana se la tenía enfrente. Y rezaban el Padre Nuestro en euskera. Y bueno, y llegó ese punto en que, bueno, estaba dormida todo el día, prácticamente pues no orinaba, tampoco hacía deposición, y yo dije, bueno, queda poco tiempo. La hija tenía mucha prisa, la hija era una persona como muy práctica también, no encontraba sentido a que su madre pues se le prolongara el sufrimiento. La paciente estaba tranquila. Ella solo pues me había dicho que estaba cansada y que bueno, que quería que terminara todo pronto. Y cuando ella ya no dejó de orinar, porque tenía los signos de que ya estaba el proceso de la muerte y como muy inminente en una persona mayor, 84 años, con un cáncer avanzado, que no bebe, lo lógico es que falla el riñón y la persona pues puede morir en 3 días. Y yo pues hice un poco ese pronóstico a la hija. Le dije, bueno, esto ya es el final, queda muy poco tiempo, esto es cuestión de días porque no come, no bebe, el riñón ha parado de funcionar y probablemente lo normal es que en 48 o 72 horas pueda fallecer. Pues pasó una semana y la paciente estaba ahí, la paciente no se moría, sin beber, sin comer.
yo solamente necesitaba, porque estaba tranquila, yo le había puesto una palomilla subcutánea, que es una agujita que se pone debajo de la piel, que la utilizamos en cuidados paliativos para poner medicación, y solo necesitaba puntualmente, como sobre las 3 de la mañana, un poquito de morfina, porque despertaba como con sensación de falta de aire y un poco así de angustia. Y estaba la hermana ahí, yo le había indicado que le pusiera pues una dosis muy poquita, y con eso ella ya se calmaba y se quedaba dormida y no necesitaba más en todo el día. Pero claro, entramos en una semana, nos metemos en una semana, la hija muy nerviosa, la hija nerviosísima, ¿qué pasa? Que no se muere. Y yo dije, bueno, esto es que el marido, la situación del marido, la actitud del marido era que él no quería que se muriera. Y cada que yo iba a verla, la pregunta que me hacía era, no se muere, ¿verdad, doctora? Y un día me dice que él le pedía a Dios que no se la llevara. Entonces yo dije, es que él la está aferrando, el marido la está aferrando, no la deja morir. Y hay situaciones, a veces nos encontramos situaciones en que el paciente necesita como ese permiso de los familiares para poderse morir. Necesita incluso que se lo digan. Y entonces yo dije, pues por esto es que no se muere, necesita el permiso del marido. Hablé con él, le dije que debía pues despedirse de ella, que debía permitirle marcharse, que ella ya estaba cansada, que ella lo quería. Lloró mucho, pero pues lo aceptó y hizo su despedida. Me acuerdo que fue a la habitación, les dejamos a los dos, estuvo hablando con ella. Y bueno, y luego salió y me dijo que sí, que ya, que se había despedido y que ya era consciente que su forma de mostrarle amor a su mujer era permitiéndole que muriese. Y entonces yo dije, ahora se va a morir. Y le dije a la hija, ya esto era lo que faltaba. El permiso era su padre, que la estaba reteniendo y no la dejaba morir. Y ahora se va a morir tranquila. No se murió. Una semana más. Nos metemos en otra semana, 2 semanas. 2 semanas esta situación, la hija nerviosísima, subiéndose por las paredes. Y claro, ya empezó pues esto no tiene sentido, mi madre está sufriendo, esto está en su mano, ya me decía a mí, está en su mano que esto acabe. Es que entonces, si existiera la eutanasia, y estoy hablando hace pues 14 años, es que esto no es humano. Y bueno, estaba muy nerviosa. Sin embargo, pues la madre seguía pues tranquila en su situación y decía, qué raro, pasa, no se muere, pues bueno. Y resulta que, y hablando con la hermana, resulta que venía el cumpleaños del marido. Y es otra situación que a veces también pasa, que a veces se esperan, y eso lo hemos visto, esperan como ocasiones importantes, celebraciones importantes, y la persona fallece después de eso. Y yo dije, pues seguro es que está esperando el cumpleaños del marido y por eso no muere. Y es que ella estaba casi todo el día dormida, había muy pocos momentos en que despertaba. Y el día del cumpleaños del marido le dijo a la hija, cómprale a tu padre una corbata de tal color que no tiene. Y la mujer volvía otra vez a caer como en su sueño. Y yo dije, bueno, pues después del cumpleaños va a fallecer, estaba esperando el cumpleaños del marido. Pasa el cumpleaños del marido y la paciente no se muere, sigue, y nos metemos en otra semana. Ya a estas alturas, ya en la 3.ª semana, claro, el cuerpo, cuando estos procesos que se prolongan mucho, el cuerpo se deteriora bastante. Estaba muy delgada, estaba súper delgadita, es que era como el pellejo forrado en el hueso. Y la hija estaba y yo ya empecé también como a dudar, ya como mis convicciones empezaron como a tambalearse, porque yo, claro, como médica de cuidados paliativos, pues nosotros respetamos la vida, ni intentamos ni
ni prolongamos el sufrimiento intencionadamente con tratamientos, ni tampoco lo intentamos acortar específicamente o intencionadamente, pero a mí ya se me empezó a tambalear todo eso, más mis creencias, ¿no? Y yo ya me preguntaba, yo decía, pero ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo para decidir que esta persona que está en esta situación siga viviendo en esta situación en la que está? Porque realmente igual está en mi mano. Si yo le pongo una sobredosis de medicación a esta anciana, igual va a fallecer. Y entonces, ¿quién soy yo para prolongar esto? Porque tengo en mi mano las herramientas para que ella descanse. ¿Y quién soy yo para valorar si no está sufriendo? Porque aparentemente no está sufriendo, pero ¿quién soy yo para decidir eso? Y entonces ya me empecé ya también a dudar de mis propias creencias y mis propios valores. Y quedé con la hija y la hija estaba nerviosísima. Y quedé con ella por teléfono en que iba a ir al día siguiente y le iba a poner a la madre pues una perfusión con bastante medicación, pues con la intención de ya como de dormirla y a ver si y que terminara pronto, porque llevábamos ya 3 semanas en este proceso. Y pues esa mañana yo había quedado de ir al mediodía y esa mañana yo hablaba mucho con la hermana de ella por teléfono y la hermana también me preguntaba, me decía qué pasará, qué raro, ¿no? Esto, ella tiene mucha paz, ella ya se ha despedido, ¿por qué no se muere? ¿No? Y yo, pues llegó un momento en que le dije, realmente no lo sé, porque debe ser algo como muy de ella, ya como muy personal, algo que no termina de solucionar y que igual la tiene atada aquí. Y fue cuando la hermana me dijo, es que ella tiene un secreto muy grande con la hija, ¿sí? Que hace años se lo quiso contar, pero el marido no se lo permitió. La paciente a mí nunca me había hablado de eso. Yo sí había notado en alguna visita, había como percibido que había como algo pendiente entre esa madre y esa hija, pero yo creía que era como algo más de la hija hacia la madre. Pero era como un secreto que ella tenía. Y le dije a la hermana, le dije, pues háblele, dígale, háblele en ese sentido, dígale que delegue eso en ellos, que ella ha hecho todo lo que ha podido y más, que ha sido una magnífica madre, una magnífica esposa, una magnífica persona, que debe descansar ya y sobre todo delegar, que ya no le compete a ella, ya no es competencia de ella. Y le dije a la hermana que le hablara así esa mañana, mientras yo llegaba. Y antes de cuando iba yo ya hacia el domicilio, me llamó la hermana y me dice, doctora, es que mi hermana está respirando raro. Y digo yo, ¿cómo así raro? Me dice, es que está respirando como muy rápido y a veces se para de respirar. Y yo dije, pues es que probablemente es que va a fallecer, está haciendo las pausas de la parada respiratoria. Eso es que ya va a morir. Y efectivamente, cuando yo llegué al domicilio, le dije a la hermana, avísele al padre y a la hija, porque yo pienso que ahora sí está falleciendo. Avíseles, porque si no están en casa, avíseles para que lleguen. Y cuando yo llegué al domicilio, pues estaba toda la familia. Y les encontré, la hermana me recibió con una sonrisa y me dijo, doctora, me dijo, cuando la paciente estaba dormida, la hermana le habló a la paciente como yo le había dicho y me dijo, cuando entraron ellos, cuando entró su marido y la hija, me dice, abrió los ojos y nos regaló la mejor de sus sonrisas y murió. Y cuando yo llegué a la habitación, que la paciente ya había fallecido, no parecía que estuviera muerta, parecía que estuviera dormida. Había como un ambiente muy especial en la habitación, se respiraba como muchísima paz, muchísima serenidad, y ella, a pesar de lo deteriorado que estaba su cuerpo y el color que tenía,
tenía como una luz como muy especial en la cara. Y también se había rejuvenecido, no tenía arrugas, estaba guapísima, estaba muy guapa. Y yo sentí, ¿no? Yo dije, esta es la conciencia de la persona que está ahí. Me enseñó eso, porque lo palpé. A veces esto no lo percibes en muchas situaciones, no lo percibes realmente, no llegas a percibir esto. Pero ahí yo lo sentí como muy claro, y sobre todo el aspecto que tenía la persona. En el budismo, por ejemplo, hay varios signos que indican cuando la conciencia ha salido del cuerpo, y los maestros dicen que uno de los signos es que cuando tú ves el cuerpo, no te da sensación como de cadáver. Cuando tú ves el cuerpo de una persona muerta y ves como cadáver, es porque la conciencia no está. Y cuando la conciencia sale del cuerpo, empieza como ya el cuerpo a deteriorarse. Pero si tú ves a la persona y te da la sensación de que como que está dormida, es porque la conciencia todavía está ahí. Y yo percibí eso. Y esa fue como, esta experiencia me marcó muchísimo, y esta es la paciente que me enseñó realmente que es eso que es tan personal el proceso de morir, y hay tantas dinámicas que están ocurriendo ahí que escapan de nuestra percepción, y cada persona realmente también es que necesita como un tiempo, y tiene su momento. Y yo en los procesos en que he visto que se da como esta sanación final, es cuando veo también, luego son muertes muy dulces, y la expresión de la cara es muy diferente, incluso se rejuvenece, se ve la persona rejuvenecida. Yo he tenido incluso familiares que me lo dicen, es que está como cuando nos conocimos, que tiene como 20 años menos. Esta es una de las experiencias que a mí me enseñó muchísimo y me dejó muy marcada.